El desierto de Sonora se extendía infinito bajo el sol despiadado de marzo, una extensión de arena y rocas que parecían no tener fin ni propósito. Roberto Aguirre guiaba su yegua vaya por un sendero que solo él conocía, alejándose cada vez más de cualquier rastro de civilización, como si la soledad fuera una medicina amarga que necesitara tomar en dosis cada vez mayores. A sus 38 años, parecía haber envejecido una década en los últimos 6 meses. Su barba descuidada crecía en parches irregulares, y los ojos hundidos contaban una historia que sus labios se negaban a pronunciar, guardando secretos que pesaban más que cualquier carga física. La yegua, a la que llamaba Lluvia por el color gris plateado de su pelaje que le recordaba las tormentas de verano, era su única compañía desde hacía meses. Roberto había vendido el resto de sus caballos uno por uno, primero los menos apegados, luego los que había entrenado él mismo, finalmente los que tenían nombres y personalidades distintas. Su rancho había sido lo último en irse, vendido por una fracción de su valor a un vecino que entendía la desesperación sin hacer preguntas incómodas. Todo lo que le recordara a su vida anterior tenía que desaparecer, como si pudiera borrar la felicidad pasada para hacer el dolor presente más soportable. Solo quedaban él, Lluvia, y el desierto interminable que se había convertido en su hogar y su prisión, los límites de su mundo autoimpuesto. Detuvo la marcha cerca de un saguaro centenario cuando el sol alcanzó su punto más alto, el calor del día como una presencia física que presionaba contra su piel. No había prisa. No había destino. Solo el movimiento constante que evitaba que los pensamientos se asentaran demasiado tiempo en su mente, como tiburones que tenía que mantener nadando para que no lo devoraran. Sacó la cantimplora y bebió con moderación, el agua tibia con sabor metálico pero preciosa en esta vastedad seca. El agua era escasa en esta parte del desierto, pero Roberto conocía cada tinaja natural, cada arroyo temporal que aparecía después de las lluvias, cada lugar donde la tierra guardaba secretos húmedos. Mientras Lluvia descansaba a la sombra del cactus gigante, moviendo ocasionalmente las orejas para espantar las moscas persistentes, Roberto observó el horizonte ondulante. El calor creaba espejismos que danzaban en la distancia, figuras fantasmales que aparecían y desaparecían como memorias no invitadas. A veces, en esos espejismos, creía ver a Sofía caminando hacia él con esa sonrisa que había iluminado 10 años de su vida, otras veces la veía de espaldas, alejándose para siempre en la línea donde la tierra se encontraba con el cielo. Sofía. Incluso pensar su nombre era como tragar vidrio molido, cada sílaba cortando su garganta desde adentro. Su esposa de 10 años, la mujer que había transformado a un vaquero solitario y tosco en un hombre con sueños de familia y futuro, con planes que se extendían más allá del próximo día de trabajo. Muerta hacía 6 meses en un accidente absurdo, sin sentido, mientras él estaba a kilómetros de distancia arreando ganado, haciendo el trabajo que creía más importante que quedarse en casa con ella. El recuerdo llegó sin permiso, como siempre, Sofía diciéndole que no se fuera esa mañana, sus manos pequeñas aferradas a la manga de su camisa. Tengo un mal presentimiento, Roberto. Quédate conmigo hoy. Pero él se había reído, había besado su frente preocupada, había prometido traerle algo bonito del pueblo. 3 días, había dicho el patrón. Solo 3 días supervisando el traslado del ganado a los pastos de verano. Había regresado a una casa vacía y vecinos con ojos llenos de lástima que le contaron cómo su yegua favorita se había espantado con una serpiente cascabel. Como Sofía había caído mal, su cabeza golpeando contra una roca con el sonido seco que acabó con todo. Roberto sacudió la cabeza violentamente, como si pudiera expulsar los recuerdos físicamente, pero ellos se aferraban con uñas y dientes. Se levantó bruscamente, asustando a una lagartija que tomaba sol en una roca cercana, el pequeño reptil desapareciendo en una grieta con la velocidad del miedo. No podía quedarse quieto mucho tiempo. La quietud invitaba a los recuerdos, y los recuerdos traían el dolor que lo atravesaba como lanzas. Vámonos, muchacha, le dijo a Lluvia, su voz ronca por el desuso. Días enteros pasaban sin que pronunciara palabra alguna, su garganta acostumbrándose al silencio como sus ojos se habían acostumbrado a la vastedad vacía del desierto. Continuaron hacia el oeste, siempre hacia el oeste, como si pudieran cabalgar hasta el fin del mundo y encontrar allí el olvido que buscaba. Roberto evitaba los pueblos a menos que necesitara provisiones urgentes, entrando y saliendo como un fantasma. Las pocas veces que había entrado a algún asentamiento, las miradas de lástima o curiosidad de la gente lo habían hecho huir más rápido que cualquier amenaza real. Odiaba la compasión en sus ojos, la forma en que susurraban cuando creían que no podía oírlos, la manera en que las mujeres casadas agarraban más fuerte las manos de sus esposos cuando lo veían pasar. La gente del desierto conocía su tipo,
hombres rotos que buscaban en la soledad del desierto algo que habían perdido en el mundo de los vivos. Algunos encontraban paz en la vastedad silenciosa. Otros encontraban la muerte, sus huesos blanqueándose bajo el sol implacable. Roberto aún no sabía cuál de los dos buscaba, si buscaba algo en absoluto o simplemente huía de todo. Al atardecer, encontró refugio en un cañón estrecho que ofrecía protección del viento nocturno que traía consigo el frío del desierto. Mientras preparaba un fuego pequeño con ramas secas de palo verde, sus manos se movían por pura memoria muscular, cada gesto repetido 1000 veces en otra vida. ¿Cuántas veces había hecho esto mismo? Pero con Sofía a su lado, riéndose de sus historias del día, planeando el futuro que nunca llegaría, soñando con hijos que correrían entre los corrales de su rancho. La cena fue cecina dura y frijoles fríos de lata, comida sin sabor ni placer. No por falta de habilidad para cocinar mejor, sino porque el sabor, cualquier sabor que le recordara a comida casera, era otro detonante de memorias insoportables. Comía por supervivencia, no por placer, llenando un estómago que protestaba pero no un vacío que se extendía mucho más profundo. Lluvia pastaba cerca, sus movimientos tranquilos el único sonido además del crepitar del fuego. Roberto sacó su única posesión preciada, una fotografía arrugada de Sofía, los bordes gastados por el roce constante de sus dedos. La había tomado el día de su boda, radiante en su vestido sencillo de algodón blanco, sonriendo con esa mezcla de alegría y travesura que la caracterizaba, como si supiera un secreto maravilloso que estaba ansiosa por compartir con el mundo. No debí dejarte sola, murmuró a la imagen, las palabras escapando como una oración o una confesión. Debí estar ahí. Debí escucharte. Pero había estado donde siempre, trabajando, creyendo que habría tiempo infinito para todo lo demás, que el amor era algo sólido y permanente que podía dejarse desatendido mientras se ocupaba de asuntos más urgentes. El patrón había insistido en que supervisara personalmente el traslado del ganado a los pastos de verano. Era un trabajo importante, había dicho, que necesitaba la experiencia de Roberto. Y Roberto se había sentido halagado, importante, necesario en formas que no tenían nada que ver con el amor silencioso que lo esperaba en casa. Guardó la foto cuidadosamente en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón que seguía latiendo obstinadamente a pesar de todo. El fuego comenzaba a apagarse y no agregó más leña. La oscuridad era preferible. En la oscuridad no había espejismos que tomaran la forma de Sofía, no había recordatorios visuales de todo lo que había perdido. Se envolvió en su zarape desgastado y se recostó contra su montura, usando la silla como almohada dura pero familiar. Sobre él, el cielo del desierto desplegaba su manto de estrellas, un espectáculo que había permanecido sin cambios durante milenios. Sofía amaba las estrellas, conocía las constelaciones y las historias detrás de cada una. Le había enseñado a encontrar la Cruz del Sur, a navegar por Polaris, a ver en el cielo nocturno un mapa de posibilidades infinitas. Ahora las estrellas eran solo puntos fríos de luz en un universo indiferente a su dolor. El aullido lejano de un coyote rompió el silencio, seguido por la respuesta de otro desde la dirección opuesta. Lluvia levantó la cabeza un momento, evaluando la amenaza, luego volvió a su descanso con la confianza de quien confía en su jinete. Roberto cerró los ojos, sabiendo que el sueño tardaría en llegar, y cuando llegara, traería sueños de una vida que ya no existía pero que su mente se negaba a abandonar. En sus sueños, Sofía seguía viva. Se despertaban juntos en su rancho, ella preparaba café mientras él ensillaba los caballos. Hablaban del hijo que esperaban tener, de la ampliación de la casa, de envejecer juntos en la tierra que habían hecho suya. En sus sueños, él nunca se iba ese último día, nunca elegía el trabajo por encima del presentimiento de la mujer que amaba. Despertar era volver a perderla, cada mañana. Por eso Roberto Aguirre cabalgaba sin rumbo fijo. No hacia algo, sino lejos de todo. Cada día más profundo en el desierto, más lejos de los lugares que conocieron su felicidad, como si la distancia física pudiera traducirse en distancia emocional. Tal vez si cabalgaba lo suficientemente lejos, lo suficientemente tiempo, el dolor se quedaría atrás como un perseguidor cansado. Pero el dolor era mejor jinete que él. Siempre lo alcanzaba, sin importar cuán rápido corriera o cuán lejos llegara. La tormenta de arena llegó sin aviso, como suelen hacerlo en el desierto, una pared marrón que se alzó en el horizonte y avanzó hacia ellos con la inevitabilidad de la muerte. El cielo cambió de azul claro a amarillo sucio en minutos, y el viento comenzó a silbar entre las rocas con una furia que hablaba de fuerzas más grandes que cualquier voluntad humana. Roberto apenas tuvo tiempo de encontrar refugio en una cueva poco profunda antes de que el mundo se convirtiera en un muro impenetrable de polvo y viento que transformó el día en noche. Lluvia,
acostumbrada a los caprichos del desierto después de meses de vagar, se pegó a la pared rocosa con estoica resignación, cerrando los ojos contra la arena que volaba como proyectiles diminutos. Mientras esperaba que pasara la tormenta, sintiendo como el viento arrancaba la humedad de su piel y llenaba sus fosas nasales de polvo fino, Roberto notó que no estaban solos. En el fondo de la cueva, apenas visible en la penumbra rojiza que se filtraba a través de la cortina de arena, había otro hombre. Viejo, por su postura encorvada y la forma cuidadosa en que se movía, con el rostro curtido de quien ha pasado toda su vida bajo el sol inclemente del desierto, cada arruga una historia de supervivencia. Mal día para andar solo por el desierto, dijo el viejo en español, su voz áspera como cuero viejo pero no hostil, llevando en su tono la familiaridad de quien ha visto muchos hombres como Roberto pasar por estas tierras. Roberto no respondió, no tenía ganas de conversación ni energía para cortesías sociales que le parecían vacías después de meses de soledad autoimpuesta. Su silencio se había vuelto un refugio, una pared entre él y un mundo que seguía funcionando a pesar de que el suyo se había detenido. Pero el viejo parecía de esos que no necesitan respuesta para seguir hablando, acostumbrado tal vez a llenar silencios incómodos con sabiduría no solicitada. Me llamo Jacinto. Jacinto Morales. Vivo en estas tierras desde antes que naciera usted, joven. He visto este desierto cambiar, he visto llover donde ahora hay solo polvo, he visto crecer arroyos donde ahora no hay ni humedad en la tierra. Roberto asintió levemente, esperando que fuera suficiente cortesía para mantener la paz sin invitar a más conversación. Pero algo en los ojos del viejo, una claridad que los años parecían haber pulido en lugar de nublar, lo hizo sentir expuesto, como si este extraño pudiera leer su historia en las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. ¿Va hacia algún lugar en particular o solo huye? La pregunta fue tan directa que Roberto finalmente lo miró, sorprendido por la franqueza brutal que cortaba a través de las formalidades habituales. Los ojos del viejo eran sorprendentemente claros, como pozos de agua en el desierto, y Roberto tuvo la incómoda sensación de que este hombre había visto todo lo que él estaba sintiendo reflejado en las caras de otros hombres perdidos que habían buscado refugio en esta misma cueva. No es asunto suyo, respondió Roberto, su voz más áspera de lo que pretendía, defensiva como un animal herido que muestra los dientes ante cualquier acercamiento. Jacinto se rió, un sonido seco como hojas muertas moviéndose en el viento, sin malicia pero lleno de comprensión que Roberto no había pedido. En el desierto todo es asunto de todos, joven. Aquí no hay secretos que el sol no revele, no hay dolor que el viento no lleve de un lugar a otro. El desierto los conoce todos, los guarda y los comparte según su voluntad. Sacó una botella de mezcal de su morral gastado, una botella que había visto mejores días pero que seguía cumpliendo su propósito, y tomó un trago lento antes de ofrecérsela a Roberto con un gesto que hablaba de hospitalidad del desierto, donde compartir lo poco que se tiene es una ley no escrita. Roberto la rechazó con un gesto brusco, no confiando en cómo el alcohol podría afectar las barreras cuidadosamente construidas alrededor de su dolor. Sabe, he visto muchos como usted en mis años, continuó Jacinto, limpiando la boca de la botella con una manga antes de guardarla. Hombres que creen que el desierto puede curar lo que les duele por dentro, que la vastedad puede tragar su dolor y dejarlos vacíos pero en paz. Algunos encuentran lo que buscan. Otros se vuelven locos hablando con espejismos. Los más afortunados encuentran el camino de regreso antes de que sea demasiado tarde, antes de que el desierto los reclame completamente. No busco consejos, Roberto cortó, sintiéndose invadido por la sabiduría no solicitada de este extraño que parecía ver demasiado. No doy consejos. Solo observaciones de un viejo que ha visto mucho. Jacinto se acomodó contra la pared de la cueva, claramente preparándose para una larga espera. ¿Sabe que mata más gente en el desierto? No es la sed, aunque mata. No es el calor, aunque puede freír a un hombre. Es la soledad. El hombre no fue hecho para estar solo tanto tiempo. Nos volvemos locos, empezamos a ver cosas, a escuchar voces. El desierto amplifica todo lo que llevamos dentro, lo bueno y lo malo. Roberto apretó los dientes, sintiendo la verdad incómoda en las palabras del viejo. Ya había empezado a ver a Sofía en los espejismos, a escuchar su voz en el viento. Este viejo entrometido no sabía nada de su situación específica, pero parecía entender el patrón, la progresión inevitable de hombres que huyen hacia la nada. La soledad era precisamente lo que buscaba Roberto. La soledad no hacía preguntas, no ofrecía condolencias vacías que sonaban huecas, no le recordaba constantemente lo que había perdido con su mera presencia. La tormenta amainó tan rápido como había llegado, el viento muriendo hasta convertirse en susurros y la cortina de arena asentándose para revelar un mundo transformado.
Las dunas habían cambiado de forma, los senderos familiares habían desaparecido bajo capas de arena nueva, pero el sol seguía ahí, implacable e indiferente. Roberto se levantó inmediatamente, ansioso por alejarse del viejo y sus observaciones no solicitadas que habían tocado nervios que prefería mantener enterrados. Hay un pueblo a mediodía hacia el norte, dijo Jacinto mientras Roberto preparaba lluvia, revisando sus cascos en busca de piedras y ajustando la cincha con movimientos automáticos. Santa Elena. Gente buena. No hacen muchas preguntas, respetan el silencio de un hombre que lo necesita. No voy a ningún pueblo. Roberto montó sin hacer contacto visual, queriendo poner distancia entre él y este hombre que parecía capaz de leer su alma como un libro abierto. El desierto es grande, joven, más grande de lo que cualquier hombre puede imaginar, pero no infinito. Tarde o temprano tendrá que decidir si quiere vivir o solo existir. La diferencia es más importante de lo que cree ahora. Roberto espoleó a Lluvia y se alejó sin responder, sin mirar atrás, pero las palabras del viejo lo persiguieron el resto del día como ecos que rebotaban en las paredes de los cañones. ¿Vivir o existir? ¿Cuál era la diferencia cuando cada respiración era un recordatorio de que Sofía ya no respiraba? Desde su muerte, los días eran solo tiempo que pasar, horas que sobrevivir hasta que el agotamiento le permitiera unas pocas horas de sueño inquieto. No vida que vivir, no futuro que planear, solo presente interminable que soportar. Al atardecer, contra su mejor juicio y las promesas que se había hecho a sí mismo, se encontró en las afueras de Santa Elena. Era un pueblo pequeño, no más de 200 almas si las contaba todas, con una iglesia de adobe en el centro y casas dispersas alrededor como flores modestas en un jardín descuidado. Necesitaba provisiones, se dijo. Solo eso. Una transacción rápida y de vuelta al desierto donde nadie podía mirarlo con lástima o curiosidad. Ató a Lluvia frente a la única tienda del pueblo, un edificio bajo con ventanas polvorientas que exhibían productos básicos para la supervivencia en estas tierras duras. El tendero, un hombre de mediana edad con bigote poblado y manos que hablaban de trabajo duro, lo saludó sin mucho interés, acostumbrado quizás a forasteros silenciosos que venían y se iban como fantasmas. ¿Qué necesita? Roberto hizo su lista: frijoles, cecina, sal, cerillos. Lo básico para sobrevivir en el desierto, nada que hablara de placer o comodidad. Mientras el tendero reunía los ítems con movimientos eficientes, una mujer entró con una niña de unos 5 años de la mano, la pequeña saltando con la energía infinita de la infancia. La niña se parecía a Sofía. No físicamente, tenía el cabello más oscuro y los ojos diferentes, pero había algo en la forma en que inclinaba la cabeza cuando algo le llamaba la atención, en cómo sus ojos observaban todo con curiosidad sin reservas, en la manera en que sonreía como si el mundo fuera un lugar lleno de maravillas esperando ser descubiertas. Roberto sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, una opresión física que lo hizo tambalearse. «¿Está bien, señor?». La mujer lo miraba con preocupación genuina, sus ojos maternales detectando inmediatamente el dolor que Roberto creía haber escondido también. Roberto se dio cuenta de que había dejado caer la bolsa de sal. Se agachó torpemente a recogerla, sus manos temblando de una manera que no había hecho en meses, murmurando una disculpa que sonó más como un gemido ahogado. Los cristales de sal se habían esparcido por el suelo de madera, pequeños diamantes que reflejaban la luz de la tarde. «Mamá, ¿por qué está triste el señor?», preguntó la niña con esa franqueza brutal de los niños que no han aprendido aún que algunas verdades es mejor dejarlas sin decir. «SHH, Lupita. No es cortés preguntar esas cosas». La madre tiró suavemente de la mano de la niña, pero sus ojos permanecieron en Roberto con una compasión que él encontró insoportable. Roberto pagó apresuradamente, sus dedos torpes con las monedas, y salió como si el edificio estuviera en llamas. Pero la niña lo siguió, sus pequeños pies corriendo para alcanzarlo antes de que pudiera montar a Lluvia y escapar. «Mi papá también está triste a veces», dijo con la sabiduría inconsciente de los niños que han observado el mundo adulto sin entenderlo completamente. «Pero mamá dice que la tristeza es como la lluvia. Necesaria para que crezcan las cosas, pero no puede durar para siempre porque entonces todo se ahogaría». Antes de que Roberto pudiera responder, procesando las palabras simples que contenían más sabiduría que todos los consejos que había recibido, la madre salió y se llevó a la niña, disculpándose con la vergüenza de quien sabe que su hija ha tocado algo doloroso sin darse cuenta. Roberto montó a Lluvia y salió del pueblo más rápido de lo necesario, los cascos levantando nubes de polvo en su prisa por escapar. Acampó esa noche junto a un arroyo seco, el lecho de piedras pulidas hablando de agua que había corrido aquí en temporadas mejores. Mientras masticaba mecánicamente su cena insípida,
No podía sacar de su mente las palabras de la niña. La tristeza como lluvia. Necesaria, pero no permanente. ¿Pero qué pasaba cuando la lluvia era lo único que conocías? ¿Qué pasaba cuando no podías imaginar un mundo sin ella? Pensó en la niña, en cómo se parecían sus gestos a los de Sofía, y inevitablemente llegaron los recuerdos. Sofía eligiendo nombres para los hijos que esperaban tener. Sofía tejiendo pequeñas mantas en las largas tardes de invierno, sus dedos ágiles creando patrones complicados mientras le contaba sobre los bebés que conocía en el pueblo. Sofía cantando canciones de cuna a su vientre a un plano, para que el bebé se acostumbre a mi voz desde temprano. No había habido bebé. Habían estado intentando durante años, visitando doctores que no podían explicar por qué no pasaba, rezando en la iglesia del pueblo, probando remedios de hierbas que las mujeres mayores susurraban con conocimiento ancestral. Otro sueño enterrado con ella, otra posibilidad que murió en esa roca junto al arroyo. Roberto se levantó abruptamente y caminó hacia la oscuridad del desierto, necesitando moverse, hacer algo, cualquier cosa menos quedarse quieto con sus pensamientos que se movían en círculos como buitres. Tropezó con rocas invisibles en la oscuridad, se raspó las piernas con espinas de cholla que se aferraban a su ropa, pero el dolor físico era bienvenido. Era real, inmediato, diferente al dolor constante que llevaba dentro como una llaga que se negaba a sanar. Cuando finalmente regresó al campamento, exhausto y sangrando de una docena de pequeños cortes, Lluvia lo recibió con un relincho suave, su cabeza moviéndose hacia él con el afecto simple de los animales que no juzgan. Roberto se apoyó contra ella, sintiendo su calor, su solidez, la vida que pulsaba debajo de su pelaje. ¿Qué estoy haciendo, muchacha?, preguntó al animal, su voz ronca con emociones que había estado guardando. ¿Cuánto tiempo puedo seguir así? ¿Cuánto tiempo antes de que me vuelva loco como dijo el viejo? Lluvia no tenía respuestas, pero su presencia era consuelo, un ancla a la realidad en un mundo que se había vuelto surreal desde la muerte de Sofía. Roberto se envolvió en su zarape y trató de dormir, pero el sueño se le escapaba como agua entre los dedos. En la distancia, las luces de Santa Elena parpadeaban como estrellas terrestres, ventanas iluminadas donde la gente vivía sus vidas, cenando juntos, contándose sobre su día, planeando el mañana. Familias, parejas, niños preguntando por qué los extraños estaban tristes. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo seguía el mundo girando, la gente riendo y enamorándose y teniendo esperanzas, cuando el suyo se había detenido completamente? ¿Cómo podían no saber que nada de eso importaba, que todo podía terminar en un segundo con el sonido de cascos espantados y una cabeza golpeando contra una roca? Las preguntas lo persiguieron hasta que finalmente se durmió, y en sus sueños, una niña pequeña le explicaba por qué la lluvia eventualmente tenía que parar. Habían pasado 3 semanas desde el encuentro en Santa Elena, 3 semanas que se sentían como años en el tiempo elástico del dolor, donde los minutos se estiraban como siglos y los días desaparecían sin dejar rastro. Roberto había cabalgado más profundo en el desierto, hacia las montañas de la Sierra Madre Occidental que se alzaban como gigantes dormidos contra el horizonte. El terreno se volvía más difícil con cada milla, más aislado, exactamente lo que buscaba, como si la dificultad física pudiera traducirse de alguna manera en paz mental. Pero el aislamiento físico no silenciaba su mente, no cumplía la promesa implícita de tranquilidad que había esperado encontrar en la vastedad. Si acaso, la amplificaba, creando una cámara de eco donde cada pensamiento rebotaba y se magnificaba hasta volverse ensordecedor. Sin distracciones externas, sin voces humanas que interrumpieran el flujo constante de su dolor, los recuerdos llegaban con más fuerza, más claridad, más crueldad. Podía escuchar la voz de Sofía en el viento que susurraba entre las rocas, ver su rostro en las nubes que cambiaban de forma, sentir su ausencia en cada respiración como un peso físico que le oprimía el pecho. Una tarde, mientras cruzaba un paso montañoso estrecho donde el sendero se convertía en poco más que una cornisa tallada en la roca viva, Lluvia tropezó. El sonido de su casco golpeando contra una piedra suelta resonó en el aire delgado de la montaña, seguido por un relincho de dolor que hizo que el corazón de Roberto se detuviera por un momento. No fue una caída grave, Lluvia era demasiado experimentada para eso, pero al examinarla con manos temblorosas por el miedo súbito, Roberto encontró una herida profunda en su pata delantera derecha. Una roca afilada como navaja había cortado a través del casco, dejando una herida que sangraba más de lo que le gustaba ver. «Maldición», murmuró, examinando la herida con creciente preocupación, sintiendo como la culpa se añadía a su inventario ya completo de autorrecriminaciones. Era seria, más seria de lo que podía tratar con sus conocimientos limitados de veterinaria de campo. Sin tratamiento adecuado, Lluvia podría quedar coja permanentemente, o peor,
podría desarrollar una infección que la matara lentamente. Y entonces estaría completamente solo, sin siquiera la compañía silenciosa de la única criatura viviente que no lo juzgaba por su dolor. No había opción, aunque la idea lo llenaba de terror. Tenía que buscar ayuda. Tenía que volver al mundo de la gente, exponerse a preguntas y miradas de lástima, romper el aislamiento cuidadosamente construido que había sido su única protección contra un mundo que seguía funcionando a pesar de que el suyo se había detenido. Recordó haber visto humo de chimenea hacia el este esa mañana, una columna delgada que se alzaba contra el cielo azul como una señal de vida humana en la vastedad aparentemente vacía. Con lluvia cojeando cada vez más con cada paso, cada movimiento una punzada de dolor que se reflejaba en sus ojos grandes y confiados, se dirigió en esa dirección con el corazón pesado por la necesidad de buscar ayuda que no quería. Para el atardecer, cuando las sombras se alargaban como dedos oscuros entre las rocas, encontró lo que buscaba, una cabaña solitaria enclavada contra la ladera de la montaña, construida con troncos y piedra como si hubiera crecido naturalmente de la tierra. Un hombre salió al escuchar los cascos irregulares contra las piedras del sendero, emergiendo de la cabaña con la cautela natural de quien vive solo en lugares remotos. Era más joven que Roberto, tal vez 30 años, con manos que mostraban trabajo duro pero inteligente y ojos que tenían esa combinación particular de amabilidad y tristeza que Roberto había aprendido a reconocer en su propio espejo. Su yegua está herida, dijo el hombre, y no era pregunta sino observación experta, sus ojos ya evaluando la cojera con conocimiento profesional. Roca afilada. Sabe de caballos. Roberto bajó de la silla, sintiéndose vulnerable por tener que pedir ayuda, por exponer su necesidad a un extraño. Algo. Soy veterinario. O era, en otra vida. El hombre extendió la mano con gesto firme. Miguel Herrera. Roberto dudó un momento, su aislamiento autoimpuesto haciéndolo reacio incluso al contacto humano más básico, luego la estrechó brevemente, sintiendo el calor extraño de otra mano humana después de semanas de soledad. Roberto. Miguel se acercó a Lluvia con la confianza de alguien acostumbrado a tratar con animales heridos y nerviosos, sus movimientos calculados para no asustarla. Examinó la pata con manos expertas, palpando suavemente alrededor de la herida mientras murmuraba palabras tranquilizadoras en español. Su diagnóstico fue rápido pero minucioso. Es profundo pero tratable. Necesitará descansar varios días, tal vez una semana. No debería caminar en terreno difícil hasta que sane completamente. Puede quedarse si gusta. La idea de pasar días en un lugar, cerca de otra persona, de tener que hacer conversación y mantener fachadas sociales, era casi intolerable para Roberto. Había construido su soledad cuidadosamente, como un muro que lo protegía de un mundo que no entendía su dolor. Pero Lluvia lo necesitaba, y era lo único que le quedaba de su vida anterior, la única constante en un mundo que se había vuelto irreconocible. Gracias, fue todo lo que logró decir, las palabras saliendo con dificultad. Miguel vivía solo en la cabaña, un espacio ordenado pero espartano que hablaba de un hombre que había elegido la simplicidad por necesidad emocional más que por pobreza. Mientras trataba la herida de Lluvia con suministros veterinarios que claramente mantenía en buen estado, habló con el tono calmado de quien está acostumbrado a tranquilizar animales nerviosos, pero Roberto se dio cuenta de que las palabras también estaban dirigidas a él. Bonita yegua. Se ve que la cuida bien, que hay historia entre ustedes. Es buena compañera, Roberto respondió, observando cómo Miguel limpiaba y vendaba la herida con movimientos precisos. Las mejores lo son. A veces mejor que las personas. Los animales no hacen preguntas complicadas, no juzgan nuestras decisiones. Algo en su tono, una nota de comprensión profunda, hizo que Roberto lo mirara más atentamente. Había una tristeza familiar en los ojos de Miguel, el tipo de tristeza que Roberto había empezado a reconocer como un lenguaje secreto entre los que habían perdido demasiado. Esa noche, mientras compartían una cena simple de venado asado que Miguel había cazado y frijoles cocinados lentamente con especias que hacían que la comida supiera a hogar, Miguel habló un poco de sí mismo. Su historia salió en fragmentos, como si fuera difícil de ensamblar incluso después de años. Había sido veterinario en Guadalajara, con una práctica exitosa que atendía tanto a animales domésticos como a caballos de carreras. Vida exitosa, prometedora, llena de planes y expectativas. Hasta que su esposa Carmen y su hijo de 7 años, Mateo, murieron en un accidente de autobús en una carretera de montaña, aplastados por un camión que perdió los frenos en una pendiente. 5 años, dijo mirando las llamas que danzaban en la chimenea, su voz llevando el peso de cada día que había pasado. 5 años aquí arriba,
tratando de entender por qué seguía respirando cuando ellos no podían. Al principio creí que me volvería loco. Los primeros meses hablaba con ellos constantemente, esperaba que me respondieran. Luego entendí que ya estaba loco, que la locura era normal. El desierto solo me dio espacio para aceptarlo. Roberto no dijo nada, pero algo se aflojó dentro de él, una tensión que había estado sosteniendo durante meses. Por primera vez desde la muerte de Sofía, no estaba con alguien que intentara consolarlo con platitudes vacías o aconsejarlo sobre las etapas del duelo. Solo otro hombre roto que entendía el lenguaje del dolor sin necesidad de traducción. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Miguel, y Roberto supo que no se refería al tiempo que habían estado viajando. 6 meses. Los primeros son los peores. Todo duele. Respirar duele. Despertar duele. Ver que el mundo sigue funcionando como si nada hubiera pasado duele más que todo lo demás. ¿Mejora? La pregunta salió antes de que Roberto pudiera detenerla, llevando una desesperación que no sabía que había estado guardando. Miguel lo pensó largamente, como si la pregunta mereciera una respuesta honesta en lugar de consuelo fácil. No mejora. No de la manera que la gente dice que mejora. El dolor no desaparece, no se desvanece hasta convertirse en una memoria nostálgica. Cambia. Aprendes a cargar el peso de manera diferente, como un vaquero que aprende a distribuir su carga para que el caballo no se lastime. Algunos días es más ligero, casi manejable. Otros te aplasta como si fuera el primer día. Pero sigues caminando. ¿Por qué? Roberto preguntó, y en esas 2 palabras estaba contenida toda su lucha de los últimos meses. Porque ellos no querrían que nos rindiéramos. Al menos eso me digo en los días buenos. En los días malos, sigo porque no tengo el valor de parar. Miguel se sirvió más café, sus manos estables pero sus ojos revelando la honestidad brutal de su respuesta. Y porque tal vez, si esperamos lo suficiente, encontremos una razón nueva para seguir. No la misma razón, esa está enterrada. Pero tal vez una diferente. Durante los siguientes días, mientras lluvia sanaba lentamente y Roberto se debatía entre la gratitud y la incomodidad de la compañía humana, se encontró ayudando a Miguel con tareas alrededor de la cabaña. Reparar una cerca que los venados habían dañado, cortar leña para el invierno que se aproximaba, pequeños trabajos que mantenían las manos ocupadas y permitían silencios cómodos entre 2 hombres que habían aprendido que no todas las conversaciones necesitaban palabras. Miguel tenía libros, docenas de ellos cuidadosamente organizados en estantes hechos a mano. Roberto no había leído en meses, las palabras habían perdido significado cuando toda su atención estaba consumida por el dolor, pero una noche tomó uno al azar. Poesía. Neruda. Las palabras lo golpearon como puños físicos, cada verso una punzada que encontraba exactamente donde más dolía. Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. Cerró el libro abruptamente, como si las páginas hubieran estado en llamas, el sonido seco resonando en la quietud de la cabaña. Sofía amaba a Neruda, dijo sin pensar, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Era la primera vez que decía su nombre en voz alta en meses, la primera vez que permitía que existiera en el espacio compartido con otra persona. Miguel no presionó por más información, no hizo las preguntas que Roberto temía. Solo asintió con la comprensión de alguien que había tenido que aprender a hablar de los muertos sin desmoronarse. Al tercer día, mientras revisaban la pata de lluvia y Miguel declaraba que la sanación progresaba bien, habló de nuevo sobre el futuro, una palabra que Roberto había eliminado de su vocabulario. ¿Sabe qué me salvó? Trabajo. No el trabajo para olvidar, eso es imposible, y cualquiera que le diga lo contrario está mintiendo. Sino trabajo con propósito. Hay un rancho a 2 días al sur. Don Alejandro Ruiz. Buen hombre, justo con sus trabajadores. Siempre necesita vaqueros expertos, hombres que sepan manejar ganado difícil y caballos temperamentales. No hace preguntas sobre el pasado de un hombre. No busco trabajo, Roberto respondió automáticamente, aunque algo en la descripción despertó un eco de interés que había creído muerto. No busca nada. Ese es el problema. Cuando no buscas nada, cuando no tienes propósito más allá de evitar el dolor, el vacío te encuentra. Se instala en tu pecho y crece hasta que no quede espacio para nada más. Esa noche Roberto tuvo un sueño diferente, uno que no había tenido desde los primeros días después de la muerte de Sofía. No un sueño de la vida que había perdido, sino de Sofía hablándole directamente, con esa claridad que solo tienen los sueños importantes. Estás desperdiciando el regalo, le decía con esa mezcla de amor y reproche que usaba cuando él era terco sobre algo importante. ¿Qué regalo?
Roberto preguntó en el sueño, confundido. El de seguir vivo. Yo no tuve opción cuando llegó mi momento. Tú sí. Cada día que despiertas es una opción. ¿Qué vas a hacer con ella? Se despertó con lágrimas en los ojos, el primer llanto real que había tenido desde el funeral. Afuera, el amanecer pintaba las montañas de rosa y oro, un espectáculo de belleza que por primera vez en meses no le dolió ver. Miguel ya estaba levantado, preparando café con la precisión de un ritual matutino perfeccionado durante años de soledad. Lluvia puede viajar, dijo sin preámbulos, como si hubiera estado esperando que Roberto despertara para dar las noticias. Despacio al principio, pero puede. La herida ha sanado bien. Roberto asintió y comenzó a empacar sus pocas pertenencias, pero dudó en la puerta de la cabaña, una mano en el marco de madera gastada por el tiempo y el clima. El rancho que mencionó. Miguel sonrió levemente, la primera sonrisa genuina que Roberto había visto en su rostro. Ruiz Ranch. Está bien marcado en el camino principal. Pregunte por don Alejandro. Dígale que Miguel lo envía. Eso significará algo para él. ¿Por qué me ayuda? Roberto preguntó, genuinamente curioso sobre la motivación de este hombre que le había dado refugio sin pedir nada a cambio. Porque alguien me ayudó a mí hace 5 años. Un viejo vaquero que encontró mi cabaña cuando yo estaba considerando otras opciones. Me dio trabajo, propósito, una razón para levantarme cada día. Y porque los muertos no quieren compañía en su descanso. Quieren que los vivos vivan, que honren su memoria viviendo. Roberto montó a Lluvia cuidadosamente, testando su peso en la pata sanada antes de confiar completamente en ella. Antes de partir, se volvió hacia Miguel, que permanecía en el portal de su cabaña como un centinela solitario. Gracias. Por todo. No me agradezca todavía. Solo, siga adelante. Un día a la vez. Y recuerde que el dolor no es una traición a su memoria. Es prueba de cuánto valió la pena amarla. El camino hacia el sur serpenteaba entre cañones y mesetas, un paisaje que cambiaba gradualmente de montañas escarpadas a colinas ondulantes. Roberto iba despacio, cuidando a Lluvia pero también dándose tiempo para procesar lo que había experimentado en los últimos días. Por primera vez en meses, tenía una dirección que no era simplemente lejos de todo. No un destino final, tal vez, pero una dirección con propósito. El dolor seguía ahí, constante como su sombra bajo el sol del desierto. Pero las palabras de Miguel resonaban en su mente como un mantra nuevo. Los muertos no quieren compañía. Sofía, su Sofía llena de vida y planes y sueños, no querría esto. No querría que desperdiciara el regalo de seguir respirando. No sabía si tomaría el trabajo en el rancho. No sabía si podría volver a estar entre gente todos los días, mantener conversaciones normales, fingir que el mundo tenía sentido. Pero por primera vez desde su muerte, consideraba la posibilidad de intentarlo. Tal vez eso era suficiente por ahora. Tal vez la sanación, como había dicho Miguel, no era sobre mejorarse sino sobre cambiar, sobre aprender a cargar el peso de manera diferente. El sol se movía lentamente a través del cielo mientras Roberto cabalgaba hacia un futuro incierto, llevando su dolor pero ya no huyendo de él. El rancho Ruiz se extendía por 1000 hectáreas de tierra semiárida, un oasis de pasto verde y agua corriente en medio del desierto de Sonora, como una promesa de que la vida podía florecer incluso en los lugares más duros. Roberto llegó al atardecer del segundo día de viaje desde la cabaña de Miguel, Lluvia caminando ya sin cojera evidente, su paso firme sobre el terreno que gradualmente se había vuelto más hospitalario. Los vaqueros que custodiaban la entrada lo miraron con curiosidad profesional, evaluándolo con ojos experimentados que podían leer la calidad de un jinete en la forma en que se sentaba en la silla y manejaba las riendas. Busco a don Alejandro Ruiz, dijo Roberto, sintiéndose extraño por hablar con propósito después de meses de intercambios mínimos. Miguel Herrera me envía. La mención de Miguel cambió inmediatamente las expresiones de los guardias, sus rostros suavizándose con respeto y reconocimiento. Uno de los vaqueros, un joven con sombrero demasiado nuevo que hablaba de aspiraciones más que experiencia, señaló hacia la casa principal con gesto amigable. Don Alejandro está en el corral principal supervisando la doma. Siga derecho por ese sendero. No puede perderse. La casa principal era de estilo colonial, con anchos portales sostenidos por vigas de madera tallada y paredes encaladas que brillaban en la luz dorada del atardecer. Bugambilias florecían en macetas de barro, añadiendo color y vida a la estructura sólida. Roberto encontró a don Alejandro exactamente donde habían dicho,
supervisando la doma de un potro joven que claramente tenía opiniones fuertes sobre la silla en su lomo. Don Alejandro era un hombre de unos 60 años, con el porte erguido de quien ha mandado toda su vida pero también ha trabajado junto a sus hombres, ganándose el respeto con acciones más que con palabras. Su bigote gris estaba perfectamente cuidado, y sus ojos tenían esa claridad que viene de tomar decisiones difíciles durante décadas sin arrepentirse de ellas. Don Alejandro. Roberto desmontó y se acercó con el respeto automático que sentía hacia hombres que habían construido algo duradero con sus propias manos. El hombre se volvió, evaluándolo con ojos experimentados que no perdían detalle. Roberto sabía que estaba siendo catalogado, la ropa gastada pero limpia, la yegua bien cuidada a pesar de las obvias semanas en el desierto, la postura que hablaba de años en la silla, los ojos que evitaban contacto directo pero no por arrogancia sino por dolor. Sí. La respuesta fue cortés pero reservada, esperando más información antes de comprometerse con amabilidad. Miguel Herrera me sugirió que viniera. Busco trabajo. Las palabras sonaron extrañas en su boca, como si fuera la primera vez que las pronunciaba. En cierto sentido, lo era. Don Alejandro estudió a Roberto largamente, tomándose su tiempo para una evaluación que claramente había hecho muchas veces antes. Sus ojos se detuvieron en las manos callosas de Roberto, en la forma en que Lluvia se mantenía cerca de él sin necesidad de riendas, en los pequeños detalles que separaban a los vaqueros reales de los que solo hablaban bonito. ¿Sabe de ganado? Toda mi vida. La respuesta vino sin hesitación, la primera verdad simple que había pronunciado en meses. ¿Puede empezar mañana? Roberto parpadeó, sorprendido por la rapidez de la decisión. Había esperado preguntas sobre experiencia, referencias, tal vez una prueba de sus habilidades. Sí, señor. Bien. Esteban le mostrará dónde puede dormir y le explicará la rutina. Pago justo, comida incluida, un día libre cada 2 semanas. No tolero borrachos, pendencieros, o hombres que traigan problemas a mi rancho. ¿Entendido? Entendido. Don Alejandro se acercó un paso, su voz bajando para que solo Roberto pudiera escuchar. Una cosa más. Miguel solo me ha enviado 3 hombres en 10 años. Todos fueron buenos vaqueros, todos estaban cargando algo pesado que los había traído hasta aquí. No pregunto sobre el pasado de un hombre porque no es mi negocio. Pero sí exijo presente completo mientras esté en mi rancho. ¿Puede dar eso? Roberto tragó saliva, sintiendo el peso de la pregunta. Lo intentaré. Es suficiente para empezar. Esteban resultó ser el capataz, un hombre de la edad de Roberto con manos callosas que hablaban de décadas de trabajo duro y una sonrisa fácil que hacía que la gente se sintiera bienvenida inmediatamente. Lo llevó a los barracones, edificios largos y limpios que estaban bien mantenidos, con ventanas que dejaban entrar luz y aire fresco. Este será su litre, dijo señalando una cama individual con un baúl de madera al pie y un pequeño espacio para pertenencias personales. La cena es a las 7 en el comedor principal. Desayuno a las 5 en punto. Los días empiezan temprano aquí, pero terminan a tiempo para que un hombre pueda descansar. ¿Preguntas? No. Bien. Descanse esta noche. Mañana empezamos con el ganado del sector norte. Hay unos novillos que piensan que son más listos que nosotros. Roberto se sentó en la cama, sintiéndose extraño y desplazado. Hacía meses que no dormía bajo techo que no fuera el cielo estrellado, y la sensación de paredes alrededor lo hacía sentir claustrofóbico y protegido al mismo tiempo. El cuarto olía a jabón y cuero, a aceite para monturas y a la presencia de otros hombres que trabajaban para vivir. Olores de vida y trabajo, de propósito y comunidad. En la cena conoció a los otros vaqueros, una mezcla de edades y experiencias pero todos unidos por el conocimiento común de caballos y ganado. Nadie preguntó de dónde venía, siguiendo el código no escrito del oeste donde un hombre valía lo que podía ser, no lo que había sido. Roberto agradeció el silencio, respondiendo solo lo necesario a preguntas sobre su experiencia con diferentes tipos de ganado y técnicas de lazo. Los primeros días fueron más difíciles de lo que había anticipado. No físicamente, su cuerpo recordaba el trabajo como si nunca lo hubiera dejado, los músculos respondiendo automáticamente a las demandas de largas horas en la silla. Era estar entre gente lo que costaba. Risas repentinas lo sobresaltaban, haciéndolo sentir como si hubiera sido arrancado súbitamente de un sueño profundo. Conversaciones casuales durante las comidas lo agotaban más que días enteros de trabajo duro. Más de una vez consideró montar a Lluvia en medio de la noche y desaparecer hacia el desierto que conocía. Pero se quedó. Por Lluvia, que necesitaba descanso regular y comida consistente.
por la promesa implícita que había hecho a Miguel de intentar vivir en lugar de simplemente existir, por algo indefinible que lo mantenía anclado, una curiosidad pequeña pero persistente sobre si era posible encontrar un nuevo tipo de normalidad. La rutina ayudaba más de lo que había esperado. Levantarse antes del amanecer cuando el mundo era silencioso y las decisiones eran simples. Ensillar a lluvia con movimientos automáticos que sus manos recordaban de años de práctica. Revisar el ganado, contar cabezas, buscar señales de enfermedad o lesión. Reparar cercas dañadas por el tiempo o por animales decididos a encontrar pasto más verde. Mover los rebaños de un pasto a otro según las necesidades de la temporada. Trabajo duro que agotaba el cuerpo y, bendecidamente, aquietaba la mente durante horas preciosas. Después de 2 semanas de trabajo silencioso pero competente, don Alejandro lo llamó a su oficina, un espacio funcional lleno de libros de contabilidad y mapas del rancho. Buen trabajo, dijo simplemente, sin elaborar pero con sinceridad clara. Esteban dice que tiene buena mano con los caballos difíciles. Los animales le responden. He tenido práctica. Roberto no estaba seguro de por qué añadió eso, pero don Alejandro asintió como si entendiera algo más en las palabras. Hay un semental que compramos hace un mes. Pura sangre con líneas excelentes, pero nadie ha podido montarlo. Ha tirado a 3 de mis mejores vaqueros y casi mata a uno. ¿Quiere intentar? Roberto siguió a don Alejandro hasta un corral separado donde vio al animal en cuestión. Negro como la noche del desierto, con ojos que prometían batalla y músculos que se tensaban al menor movimiento humano cerca de la cerca. Algo en el caballo le recordó a sí mismo, salvaje, herido por dentro, rechazando cualquier ayuda por miedo a más dolor. Lo intentaré, dijo, aunque no estaba seguro de por qué había aceptado el desafío. Pasó días simplemente cerca del corral, no intentando hacer nada específico, solo estando presente. Se sentaba en la cerca superior durante horas, a veces leyendo un libro que había pedido prestado, otras veces simplemente observando. Los otros vaqueros murmuraban que perdía el tiempo, que el caballo era una causa perdida, pero don Alejandro lo dejó trabajar a su manera sin interferir. El semental lo ignoraba al principio, luego comenzó a observarlo con curiosidad cautelosa. Al 5.º día, el caballo tomó azúcar de su mano, sus labios suaves contra su palma como un perdón tentativo. Al 10.º día, permitió que Roberto lo tocara, primero solo el cuello, luego gradualmente más. A las 3 semanas, Roberto le puso una silla por primera vez. La primera vez que intentó montarlo fue una batalla épica. El semental peleó con todo lo que tenía, corcoveando, girando, intentando desesperadamente librarse del peso en su lomo. Pero Roberto se mantuvo, no con fuerza bruta sino con paciencia infinita, moviéndose con el caballo en lugar de contra él, esperando que la tormenta pasara. Cuando finalmente el semental se calmó, trotando dócilmente alrededor del corral con Roberto firme en la silla, los vaqueros que habían estado observando aplaudieron espontáneamente. Roberto sintió algo extraño en su pecho, una calidez que no había experimentado en meses. No felicidad exactamente, pero algo cercano al orgullo, a la satisfacción de un trabajo bien hecho. ¿Cómo lo hizo?, preguntó Esteban esa noche durante la cena, genuinamente curioso. Roberto pensó en la pregunta mientras masticaba lentamente su comida. No intenté quebarlo, dijo finalmente. Solo le mostré que no estaba solo, que alguien entendía su miedo. Las palabras resonaron en su propio interior mucho después de haberlas dicho. Un mes pasó, luego 2. Roberto seguía siendo callado, seguía manteniéndose un poco aparte del grupo, pero ya no huía activamente del contacto humano. A veces incluso participaba en conversaciones durante la cena, contribuyendo con experiencias de otros ranchos donde había trabajado. Pequeños pasos, pero pasos al fin. Una tarde, mientras reparaba una montura en el establo, escuchó música flotando desde los barracones. Alguien tocaba guitarra y cantaba una canción que Sofía había amado, una balada sobre amor eterno que solía tararear mientras cocinaba. El dolor llegó agudo e inesperado, como una lanza atravesando su pecho. Roberto soltó las herramientas y salió del establo, necesitando aire, necesitando espacio para respirar a través de la ola de dolor que lo había golpeado sin aviso. Encontró refugio detrás del establo, apoyándose contra la pared de madera, esperando que pasara la intensidad del momento. Así lo encontró Carmen, la cocinera del rancho, una mujer práctica que había visto suficiente de la vida para reconocer el dolor cuando lo veía. Carmen era una mujer de 50 años con manos fuertes y ojos amables, madre de 6 hijos y abuela de quién sabía cuántos. Tenía esa solidez física y emocional de las mujeres que han visto mucho, perdido algo,
y aprendido a seguir adelante sin perder su capacidad de compasión. ¿Está bien, Roberto? Su voz llevaba preocupación genuina sin ser entrometida. Él asintió, no confiando en su voz para ser estable, tratando de controlar la respiración que se había vuelto irregular. Carmen se sentó en una bala de heno cercana, haciendo claro que no tenía prisa por irse. Mi esposo murió hace 10 años. Cáncer que se lo llevó lentamente, mes por mes. A veces una canción, un olor, el sonido de la risa de alguien, y duele como el primer día. Como si el tiempo no hubiera pasado para nada. Roberto la miró, sorprendido por la franqueza de la admisión. No se cura, continuó Carmen, su voz llevando la autoridad de la experiencia vivida. Cualquiera que le diga lo contrario está mintiendo o nunca ha perdido a alguien importante. Pero se aprende a vivir con ello, como se aprende a vivir con una cicatriz profunda. Siempre está, siempre duele un poco, pero ya no sangra constantemente. ¿Cómo? La pregunta salió como un susurro. Un día a la vez, una respiración a la vez. Y recordando que el amor no muere con la persona. Se transforma, pero no desaparece. Lo llevamos dentro, es nuestro para siempre. Nadie puede quitárnoslo. Se levantó, palmeando suavemente el hombro de Roberto antes de irse, dejándolo con palabras que resonarían durante días. Esa noche, Roberto sacó la foto de Sofía por primera vez en semanas. La miró largamente a la luz amarilla de la lámpara de aceite, sus dedos trazando el contorno de su rostro a través del vidrio protector. Ya no solo veía pérdida cuando la miraba. Comenzaba a ver también los 10 años que tuvieron juntos, la felicidad que compartieron, los momentos perfectos que nadie podía quitarle. El amor que, como había dicho Carmen, era suyo para siempre. Te extraño, susurró a la imagen, las palabras viniendo más fácilmente que en meses. Siempre te extrañaré. Pero creo que puedo intentar vivir de nuevo. Por los dos. Para honrar lo que tuvimos. Afuera, los vaqueros seguían cantando, sus voces mezclándose en armonías improvisadas que hablaban de camaradería y tradición. Roberto guardó la foto cuidadosamente y salió de los barracones. No se unió al círculo inmediatamente, pero se sentó cerca en un tronco, dejando que la música lo envolviera. Dolía, sí, pero también consolaba de manera inesperada. Uno de los vaqueros más jóvenes le ofreció la guitarra cuando terminó su canción. Roberto negó con la cabeza, pero suavemente, no con el rechazo brusco y casi violento de sus primeras semanas. Tal vez otro día, dijo, y al decirlo se dio cuenta de que era la primera vez en 6 meses que consideraba un otro día como una posibilidad real en lugar de una amenaza. El desierto seguía llamándolo veces, especialmente en noches particularmente difíciles cuando los recuerdos llegaban con fuerza renovada y el peso de estar entre gente se volvía casi insoportable. En esos momentos, miraba hacia el horizonte oscuro donde las montañas se recortaban contra las estrellas y sentía la tentación familiar de perderse de nuevo en la vastedad silenciosa. Pero ya no era un llamado irresistible que lo despertaba en medio de la noche con urgencia desesperada. Había encontrado, si no paz completa, al menos un lugar donde el dolor era soportable, donde podía funcionar día tras día sin sentir que se estaba desintegrando lentamente. Los meses pasaron con la regularidad consoladora del trabajo de rancho. Primavera se convirtió en verano, y Roberto se encontró enseñando a algunos de los vaqueros más jóvenes técnicas que había aprendido en otros ranchos. Descubrió que tenía paciencia para la enseñanza, que encontraba satisfacción inesperada en ver a un joven vaquero dominar finalmente una técnica difícil de lazo o aprender a leer las señales sutiles que indicaban que una vaca estaba a punto de parir. Don Alejandro había tenido razón desde el principio. Miguel había tenido razón. Incluso el viejo Jacinto en la cueva había tenido razón, aunque Roberto había estado demasiado perdido en su dolor para escuchar en ese momento. Los muertos no querían compañía en su descanso eterno. Querían que los vivos vivieran, que honraran su memoria construyendo algo significativo con el tiempo que les quedaba. Una tarde de agosto, mientras Roberto trabajaba con un potro joven en el corral de entrenamiento, don Alejandro se acercó con una expresión pensativa que Roberto había aprendido a reconocer como precursora de conversaciones importantes. Ha hecho buen trabajo con los caballos, dijo don Alejandro, apoyándose contra la cerca del corral. Los hombres respetan su conocimiento. Esteban dice que tienen menos problemas con animales difíciles desde que llegó. Roberto siguió trabajando con el potro, pero prestó atención a las palabras de su patrón. Los elogios de don Alejandro eran raros y significativos cuando llegaban. He estado pensando en expandir nuestro programa de entrenamiento de caballos, continuó don Alejandro.
Hay demanda en la región para caballos bien entrenados, y usted tiene un don natural. ¿Le interesaría encargarse de esa operación? Sería más responsabilidad, mejor pago, su propio equipo de ayudantes. Roberto se detuvo, sorprendido por la oferta. Era exactamente el tipo de oportunidad que habría emocionado al hombre que era antes de la muerte de Sofía, el tipo de reconocimiento profesional que había buscado durante años. Ahora, sentía una mezcla compleja de orgullo, gratitud, y algo que podría haber sido esperanza cautelosa. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Por supuesto. No hay prisa. Pero piénselo seriamente. Un hombre con sus habilidades no debería desperdiciarlas simplemente siguiendo las órdenes de otros para siempre. Esa noche, Roberto se encontró caminando por el rancho después de la cena, procesando la oferta y lo que significaría aceptarla. Sería compromiso, responsabilidad, una razón para quedarse en un lugar y construir algo duradero. Sería también una forma de honrar las habilidades que había desarrollado durante años de trabajo duro, conocimiento que Sofía había admirado y apoyado. Se detuvo en el pequeño cementerio del rancho, donde estaban enterrados los miembros de la familia Ruiz y algunos trabajadores que habían considerado el rancho su hogar. Las lápidas se alzaban silenciosas bajo la luz de la luna, recordatorios de vidas vividas y concluidas. Roberto no había visitado la tumba de Sofía desde el funeral, no había podido soportar la idea de verla reducida a una inscripción en piedra. Pero ahí, rodeado por otros que habían encontrado descanso final, se permitió hablar con ella de nuevo. No sé si estoy listo, dijo en voz baja. No sé si puedo comprometerme con un futuro que no incluye nuestros planes. Pero creo que tengo que intentarlo. Creo que eso es lo que querrías. El viento nocturno movió las hojas de los álamos cercanos, un sonido que podría haber sido una respuesta o simplemente el desierto respirando en la oscuridad. A la mañana siguiente, Roberto buscó a don Alejandro en su oficina. Acepto la oferta, dijo sin preámbulos. Con una condición. Don Alejandro levantó una ceja, esperando. Quiero construir un programa que también entrene a jóvenes locales que no pueden pagar educación formal. Enseñarles no solo a montar, sino el negocio completo. Darles una oportunidad. Don Alejandro sonrió, la primera sonrisa completa que Roberto había visto en su rostro. Hecho. Aunque eso va a costar dinero. Los mejores inversiones siempre cuestan dinero. 6 meses después, Roberto supervisaba un programa próspero que había atraído clientes de toda la región. Tenía 4 ayudantes, incluyendo 2 jóvenes del pueblo cercano que mostraban talento natural para el trabajo con caballos. Había construido una reputación por transformar animales difíciles en compañeros confiables, aplicando la misma paciencia infinita que había usado consigo mismo. No había día que no pensara en Sofía, no había mañana que no sintiera su ausencia como un peso físico en su pecho. Pero había aprendido a llevar ese peso como parte de sí mismo, no como una carga que lo aplastaba sino como recordatorio constante de que había sido amado profundamente y había amado a cambio. Una tarde, mientras trabajaba con un caballo particularmente terco, uno de sus estudiantes jóvenes le preguntó sobre su técnica. ¿Cómo sabe cuando un caballo está listo para confiar?, preguntó el muchacho, Miguel Jr., hijo de un herrero local. Roberto consideró la pregunta mientras observaba al caballo que gradualmente había dejado de luchar contra la silla. No es que estén listos para confiar, dijo finalmente. Es que aprenden que no están solos. Que alguien entiende su miedo y no va a abandonarlos por ser difíciles. Las palabras resonaron en su propio interior, como había pasado tantas veces durante los últimos meses. Había aprendido la misma lección que trataba de enseñar a los caballos, que no estaba solo, que había gente que entendía el dolor sin juzgarlo, que la comunidad podía existir sin exigir que olvidara su pérdida. Al final del día, mientras guardaba sus herramientas y revisaba que todos los caballos estuvieran seguros para la noche, Roberto sintió algo que no había experimentado en más de un año: satisfacción tranquila. No la felicidad explosiva que había conocido con Sofía, pero algo más sutil y sostenible. La satisfacción de trabajo bien hecho, de vidas tocadas positivamente, de un futuro que tenía forma y propósito. Esa noche, en lugar de retirarse inmediatamente a sus barracones como había sido su costumbre, se unió a los otros vaqueros alrededor del fuego. Cuando alguien le pasó la guitarra, esta vez la tomó. Sus dedos encontraron los acordes de una canción que Sofía había amado, y por primera vez desde su muerte, la música no se sintió como traición sino como celebración. Cantó para ella, para los compañeros que lo habían aceptado sin preguntas, para el hombre que había sido y el hombre en que se estaba convirtiendo. Su voz era áspera por el desuso, pero las palabras salieron claras en el aire nocturno del desierto.
Cuando terminó la canción, el silencio que siguió no fue incómodo sino lleno de comprensión. Estos hombres, cada uno con sus propias pérdidas y luchas, entendían que la música podía ser tanto dolor como sanación. Hermosa canción, dijo Esteban finalmente. ¿Era de alguien especial? Sí, Roberto respondió sin vacilación. De mi esposa, Sofía. Era la primera vez que había hablado de ella por nombre con sus compañeros de trabajo, la primera vez que había permitido que existiera en su presente en lugar de solo en su pasado. Y se sintió bien. Se sintió como honrarla en lugar de esconderla. Los años siguientes trajeron más crecimiento, más sanación gradual. Roberto nunca se volvió a casar, nunca buscó reemplazar lo que había tenido con Sofía. Pero construyó una vida rica en propósito y conexión humana. Su programa de entrenamiento se expandió. Algunos de sus estudiantes abrieron sus propios negocios. Se convirtió en una figura respetada en la comunidad, alguien a quien la gente acudía por consejos sobre caballos y ocasionalmente sobre la vida. En las noches tranquilas, cuando el trabajo del día estaba terminado y el rancho se asentaba en su ritmo nocturno, Roberto a menudo salía a caminar bajo las estrellas que Sofía le había enseñado a conocer. Ya no buscaba escape en esa vastedad. En cambio, encontraba conexión, con su memoria, con el mundo natural que los había rodeado durante sus años juntos, con la comprensión de que el amor verdadero no termina con la muerte sino que se transforma en algo duradero y sustentador. Roberto Aguirre nunca estuvo completamente curado de su pérdida. La cicatriz permanecía, visible para aquellos que sabían cómo mirar. Pero ya no huía de sí mismo, ya no buscaba perderse en el desierto de su dolor. Había encontrado, a través del trabajo duro, la paciencia de extraños amables, y la gradual aceptación de que vivir no era traicionar a los muertos, un camino de regreso a una versión diferente pero válida de la vida. El vaquero solitario había encontrado, si no un hogar en el sentido tradicional, al menos un lugar donde pertenecía, donde su dolor era entendido y su sanación era posible. Y a veces, en los mejores días, cuando el trabajo fluía fácilmente y los caballos respondían a su toque y los jóvenes estudiantes dominaban nuevas habilidades, podía imaginar que Sofía estaba orgullosa de lo que había construido con su vida después de ella. Era suficiente. No era todo lo que había soñado una vez, pero era suficiente para una buena vida. Y en el vasto desierto de Sonora, bajo las mismas estrellas que una vez había compartido con el amor de su vida, Roberto Aguirre había aprendido que a veces suficiente es más que suficiente. A veces, es abundancia.